Hola, mi nombre es Carlos y tengo una historia increíble para compartir con ustedes. Sé que puede parecer una locura, pero les pido que me escuchen hasta el final. Lo que voy a contar cambió completamente mi visión del mundo y estoy seguro de que también impactará la suya. Todo comenzó hace algunos meses, cuando tenía 40 años, era profesor universitario de física, un ateo convencido y escéptico respecto a todo aquello que no pudiera ser comprobado científicamente. Mi vida era tranquila y predecible, dividida entre las clases en la universidad, investigaciones en el laboratorio y momentos con mi familia. Aquella fatídica noche de viernes. Estaba regresando a casa después de una larga semana de trabajo. Estaba exhausto y no veía la hora de llegar, tomar una ducha caliente y descansar. El tráfico era pesado y la lluvia caía fuerte, dificultando la visibilidad. Fue entonces cuando sucedió. Un coche a alta velocidad apareció de la nada, invadiendo el carril contrario. Intenté esquivar, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue violento y en cuestión de segundos todo se volvió oscuro. Lo último que recuerdo fue el ensordecedor sonido del choque y la sensación de ser lanzado fuera del vehículo. Lo que ocurrió a continuación desafía todo lo que siempre había creído. De repente, me encontré flotando sobre la escena del accidente. Podía ver mi cuerpo inmóvil en el asfalto, rodeado de personas desesperadas tratando de socorrerme. Era como ver una película, pero yo era el protagonista. Confundido y asustado, intenté gritar, llamar la atención de alguien, pero nadie parecía oírme o verme. Fue entonces cuando me di cuenta que estaba muerto. O al menos eso parecía. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, sentí una fuerza poderosa que me atraía. Era como si me estuvieran succionando por un túnel de luz intensa. La sensación era indescriptible, una mezcla de miedo y fascinación. Cuando la luz se disipó, me encontré en un lugar que jamás podría haber imaginado. No era el cielo con nubes y ángeles que muchos describen, ni el infierno de fuego y tormento. Era algo completamente diferente, más allá de la comprensión humana. Estaba rodeado de una energía palpitante, colores vibrantes que no existen en nuestro mundo. Me sentía conectado con todo y con todos, como si formara parte de una conciencia universal. Ya no había barreras de tiempo ni espacio. Pasado, presente y futuro se fusionaban en un eterno ahora. Fue en ese momento cuando tuve la revelación más profunda de toda mi existencia. Comprendí que todo lo que quería saber sobre el universo, sobre la vida y la muerte, era solo la punta del iceberg. Había mucho más, muy por encima de lo que nuestra ciencia puede explicar o comprender. Encontré seres de luz, entidades que parecían contener toda la sabiduría del universo. No hablaban, pero se comunicaban directamente con mi conciencia. Me mostraron verdades que desafiaban todo lo que siempre había defendido como profesor y científico. Vi la historia de la creación del universo, no como un Big Bang aleatorio, sino como un acto de amor y propósito. Comprendí que la vida no es un accidente cósmico, sino parte de un plan mayor, una jornada de evolución y aprendizaje para nuestras almas. Testigué el ciclo de reencarnaciones, vi mis vidas pasadas y futuras. Entendí que cada experiencia, cada desafío, cada relación tiene un propósito en nuestro camino espiritual. Nada sucede por casualidad. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que no existe una separación real entre nosotros. Todos somos parte de una única conciencia, dividida temporalmente en miles de millones de expresiones individuales. El amor que sentí en ese momento fue abrumador, incondicional, infinito. Mientras absorbía esas revelaciones, me presentaron un concepto que cambió por completo mi comprensión de la existencia, el libre albedrío cósmico. Descubrí que nuestras almas eligen venir a la Tierra, sabiendo de antemano los desafíos que enfrentarán, pero también las oportunidades de crecimiento. Vi el momento en que mi alma decidió encarnar en esta vida como Carlos, el profesor ateo. Comprendí que mi escepticismo no había sido un error, sino parte de mi camino de aprendizaje. Cada duda, cada cuestionamiento me estaba preparando para este momento de despertar. Pero la jornada no se detuvo ahí. Fui llevado a una especie de biblioteca cásica, un repositorio de todo el conocimiento del universo. Allí pude acceder a información sobre cualquier tema en cualquier momento de la historia. Cualquier misterio del cosmos. Fue en ese lugar donde comprendí los verdaderos propósitos de la ciencia y la espiritualidad. Vi que no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. La ciencia nos ayuda a entender los mecanismos del universo físico, mientras que la espiritualidad nos conecta con su esencia. Aprendí sobre las leyes universales que rigen toda la existencia, la ley de la atracción, el karma, la resonancia. Comprendí cómo nuestros pensamientos y emociones moldean literalmente nuestra realidad. Fue una revelación impactante para alguien que siempre creyó únicamente en lo que podía ser medido y cuantificado. Testigué el poder de la conciencia colectiva de la humanidad. Vi cómo nuestras creencias, miedos y esperanzas compartidas crean campos energéticos que influyen en el curso de la historia. Me di cuenta de que tenemos mucho más poder del que imaginamos para cambiar el mundo. Una de las experiencias más impactantes fue observar el efecto de nuestras acciones en la red de la vida.
Cada elección, cada palabra, cada gesto crea ondas de energía que se expanden por el universo. Nada pasa desapercibido, todo tiene consecuencias. Vi a personas a las que había lastimado en el pasado, entendí el dolor que causé y sentí un profundo arrepentimiento, pero también experimenté el perdón incondicional, tanto de mí mismo como de los demás. Comprendí que todos somos almas en evolución, aprendiendo a través de errores y aciertos. Encontré a seres queridos que ya habían partido. Mis abuelos, un amigo de la infancia, incluso mascotas que amé. Todos estaban allí, radiantes y llenos de amor. No había tristeza ni añoranza. Solo una conexión profunda y alegría por el reencuentro. Fue entonces cuando vislumbré el futuro de la humanidad. Vi los desafíos que enfrentaremos en las próximas décadas, cambios climáticos y conflictos, avances tecnológicos que pondrán a prueba nuestros límites éticos. Pero también vi el increíble potencial que tenemos para evolucionar, para crear un mundo de paz y armonía. Aprendí sobre otras formas de vida en el universo, civilizaciones tan avanzadas que nos parecen magia. Comprendí que no estamos solos, que formamos parte de una comunidad cósmica mucho mayor, y que tenemos un papel importante que desempeñar en esta gran red de vida. Todo esto sucedió en un instante y al mismo tiempo pareció durar una eternidad. El tiempo, como descubrí, es solo una ilusión de nuestra percepción limitada. En realidad, todo existe simultáneamente en el eterno ahora. Cuando pensé que ya lo había visto y aprendido todo, fui sorprendido de nuevo. Una voz, o mejor dicho, una presencia se manifestó. Era algo tan grandioso, tan amoroso, que solo puedo describirlo como la esencia misma del universo. Esta presencia me mostró que mi jornada en la Tierra aún no había terminado. Había más por aprender, más por experimentar, más por compartir. Fue entonces cuando entendí que iba a regresar. La decisión de volver no fue fácil. Parte de mí quería quedarse en ese estado de éxtasis y conocimiento infinito, pero comprendí que tenía una misión importante que cumplir. Necesitaba volver y compartir lo que había aprendido. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré de nuevo en mi cuerpo. El dolor era intenso, los sonidos de las sirenas ensordecedores. Abrí los ojos para ver a médicos y paramédicos trabajando frenéticamente para mantenerme con vida. Él ha vuelto. Escuché a alguien gritar. La sorpresa en sus voces era palpable. Más tarde, descubrí que había estado clínicamente muerto por casi 20 minutos. Un milagro, decían los médicos, pero yo sabía que era mucho más que eso. Los días que siguieron en el hospital fueron un torbellino de exámenes y visitas y cuestionamientos. Físicamente estaba destrozado, múltiples huesos rotos, contusiones internas, un largo camino de recuperación por delante. Pero mentalmente y espiritualmente estaba más vivo que nunca. Intenté contarle a mi familia y a los médicos sobre mi experiencia. Vi la incredulidad en sus ojos, el escepticismo que yo mismo habría mostrado antes. Algunos sugirieron que era resultado del trauma, alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. El viejo Carlos habría estado de acuerdo con ellos, pero yo conocía la verdad. A medida que me recuperaba físicamente, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Podía sentir la energía de las personas a mi alrededor, casi ver sus ores. Empecé a tener intuiciones y premoniciones que se demostraban correctas. Era como si hubiera despertado un sexto sentido. Mi esposa, María, fue la primera en notar el cambio. Tus ojos, dijo un día, hay algo diferente en ellos. Es como si pudieras ver a través de mí. Y tenía razón. Yo podía sentir sus pensamientos, sus emociones, de una manera que jamás habría imaginado posible. Cuando finalmente recibí el alta y volví a casa, me di cuenta de que no podía simplemente retomar mi antigua vida. ¿Cómo podría volver a enseñar física convencional después de lo que había experimentado? ¿Cómo podría ignorar el conocimiento y la responsabilidad que ahora llevaba? Pasé noches en vela, contemplando lo que debía hacer. Fue durante una de esas noches de insomnio que tuve una visión clara de mi propósito. Necesitaba ser un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre el mundo físico y el metafísico. Decidí que utilizaría mi posición como profesor universitario para introducir nuevas ideas, para desafiar el pensamiento convencional, no de manera confrontacional, sino invitando a mis alumnos y colegas a ampliar sus horizontes, a cuestionar sus propias creencias limitantes. Comencé a incorporar conceptos de la física cuántica en mis clases, mostrando cómo la ciencia más avanzada está llegando a conclusiones que los místicos conocen desde hace milenios. Hablé sobre la naturaleza de la conciencia, sobre cómo el observador influye en lo observado, sobre las múltiples dimensiones de la realidad. Muchos me llamaron loco. Claro, algunos colegas sugirieron que me tomara un permiso, que buscara ayuda psicológica, pero, para mi sorpresa, muchos alumnos se mostraron fascinados. Sentían que había algo de verdadero en lo que decía, algo que resonaba profundamente en ellos. Empecé a ofrecer talleres y conferencias fuera de la universidad. Al principio eran solo pequeños grupos, pero pronto la noticia se difundió. La gente venía de lejos para escucharme, para aprender sobre la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Una noche, tras una conferencia particularmente intensa, una joven se me acercó. Lágrimas recorrían su rostro mientras me tomaba las manos.
Usted salvó mi vida, dijo. Estaba a punto de rendirme, pero sus palabras me dieron esperanza, me mostraron que hay un propósito mayor. Fue en ese momento cuando comprendí completamente el motivo de mi regreso. Cada persona tocada, cada mente abierta, cada corazón transformado era la razón por la que había vuelto. Estaba cumpliendo mi misión paso a paso, pero no todo fue color de rosa. Enfrenté resistencias y críticas, incluso amenazas. Algunos fundamentalistas religiosos me acusaban de herejía, mientras que ciertos científicos me tildaban de charlatán. Entendía ambos lados. Después de todo, no hace mucho yo habría sido el primero en dudar de alguien como yo. A pesar de los desafíos, continué mi trabajo. Empecé a escribir libros, combinando mis conocimientos científicos con las revelaciones espirituales que había recibido. El primer libro, Más allá del átomo, la conciencia como fundamento de la realidad, se convirtió en un inesperado éxito de ventas. El éxito del libro me llevó a programas de televisión, podcasts y conferencias internacionales. De repente, me encontré en el centro de un creciente movimiento, uniendo a personas de diferentes orígenes científicos y religiosos, escépticos y buscadores espirituales. Una de las experiencias más gratificantes fue ver cómo mi historia inspiraba a otros científicos a abrirse a nuevas posibilidades. Recibí numerosos correos electrónicos de colegas que, en secreto, habían tenido experiencias similares, pero temían compartirlas por miedo al ridículo académico. Uno de esos colegas fue el Dr. Robert Chen, un renombrado neurocientífico. Me buscó tras una conferencia, visiblemente emocionado. Carlos, dijo, hace 15 años tuve una experiencia cercana a la muerte que cambió todo lo que creía. Pero enterré ese recuerdo por miedo a arruinar mi carrera. Escucharte hoy me dio el coraje para finalmente enfrentar la verdad. Juntos, el Dr. Chen y yo iniciamos un proyecto de investigación revolucionario, investigando la conciencia más allá del cerebro físico. Utilizamos tecnología de punta para estudiar estados alterados de conciencia, meditación profunda y experiencias cercanas a la muerte. Los resultados eran fascinantes y desafiaban el paradigma materialista. Pero no todo en mi nueva vida giraba en torno al trabajo y la misión. Mi relación con mi familia también se transformó profundamente. María, mi esposa, que al principio era escéptica y estaba preocupada por mi cambio, poco a poco empezó a abrirse a esta nueva realidad. Una noche, mientras estábamos sentados en el jardín observando las estrellas, María me tomó la mano y dijo, ¿sabes, Carlos, al principio pensé que había perdido a mi marido en ese accidente. Ahora me doy cuenta de que lo he recuperado de una manera que nunca imaginé posible. Nuestros hijos, Luisa y Pedro, también se vieron impactados. Luisa, siempre más inclinada hacia las artes, descubrió que tenía dones mediúmnicos. La ayudé a entender y desarrollar sus habilidades, algo que el viejo Carlos jamás habría sido capaz de hacer. Pedro, por otro lado, siguió mis pasos en la ciencia, pero con una perspectiva mucho más amplia. Se convirtió en un brillante físico cuántico dedicado a explorar las fronteras entre la ciencia y la conciencia. A medida que mi trabajo ganaba reconocimiento, empecé a ser consultado por líderes de diversos sectores políticos, empresarios, artistas, todos en busca de orientación sobre cómo integrar una perspectiva más elevada en sus áreas de acción. Un encuentro particularmente memorable fue con la CEO de una gran empresa de tecnología. Estaba a punto de lanzar una inteligencia artificial revolucionaria, pero se encontraba profundamente preocupada por las implicaciones éticas. Tras horas de conversación, tuvo una epifanía. ¿Y si pudiéramos programar esta IA, no solo con información, sino con los principios universales que tú has descubierto? ¿Y si pudiéramos crear una inteligencia artificial que fuera verdaderamente consciente y compasiva? Esa idea abrió un nuevo campo de investigación y desarrollo, uniendo tecnología de punta con sabiduría ancestral. Era otra prueba de cómo el conocimiento que había traído de regreso podía aplicarse de formas prácticas y transformadoras. Conforme pasaban los años, vi cómo las semillas que había plantado empezaban a florecer. Universidades alrededor del mundo estaban abriendo departamentos dedicados al estudio de la conciencia. Los hospitales estaban integrando prácticas espirituales en sus tratamientos. Las empresas replanteaban sus modelos de negocio, basándolos en una comprensión más holística de la realidad. Pero quizá el cambio más profundo fue el que observé en las personas a mi alrededor. Vi cómo se abrían los ojos, cómo se expandían los corazones. Vi a personas encontrando un sentido más profundo para sus vidas, reconectándose con su esencia espiritual. Con el paso del tiempo, comprendí que mi misión estaba evolucionando. Ya no era suficiente solo compartir el conocimiento que había adquirido. Era momento de capacitar a otros para que tuvieran sus propias experiencias trascendentales. Empecé a desarrollar técnicas de meditación y expansión de la conciencia basadas en lo que había experimentado durante mi viaje al más allá. No se trataban de simples ejercicios de relajación, sino de métodos poderosos para acceder de forma segura y controlada a estados alterados de conciencia. Organicé retiros intensivos donde las personas podían desconectarse del mundo exterior y sumergirse profundamente en sí mismas. Los resultados eran extraordinarios. Los participantes relataban visiones profundas, curaciones emocionales y físicas,
incluso experiencias extracorporales. Una de esas participantes fue Ana, una joven médica que luchaba contra un cáncer terminal. Ella acudió al retiro como último recurso, habiendo agotado todas las opciones de tratamiento convencional durante una sesión especialmente intensa. Ana tuvo una experiencia de expansión de conciencia que lo cambió todo. Describió haberse encontrado con su propio ser superior, comprendiendo las raíces emocionales y espirituales de su enfermedad. Ana vio cómo patrones de pensamiento negativos y traumas no resueltos se habían manifestado físicamente en su cuerpo. Lo más increíble fue lo que sucedió después. En las semanas posteriores al retiro, los exámenes de Ana empezaron a mostrar una regresión inexplicable del cáncer. En pocos meses, para asombro de sus médicos, ella estaba completamente curada. El caso de Ana no fue aislado. Cada vez más personas reportaban curaciones milagrosas, transformaciones profundas en sus vidas y un nuevo sentido de propósito. Era como si, al reconectarse con su esencia espiritual, desbloquearan un potencial de curación y transformación que siempre había estado allí. Estos resultados llamaron la atención de la comunidad científica. Fui invitado a colaborar con instituciones de investigación de renombre para estudiar los efectos de estas prácticas en el cuerpo y la mente. Utilizamos tecnología avanzada de resonancia magnética funcional, electroencefalogramas de alta definición, análisis genéticos para documentar los cambios físicos que ocurrían durante y después de estas experiencias trascendentales. Los datos que recopilamos fueron revolucionarios. Mostraban cómo la conciencia expandida podía literalmente reprogramar el cerebro, alterar la expresión genética e incluso influir en el sistema inmunológico. Estábamos desentrañando los mecanismos por los cuales la mente influye en la materia, proporcionando una base científica para lo que los místicos siempre supieron. Estos descubrimientos tuvieron un impacto profundo en la medicina. Los hospitales empezaron a integrar prácticas de expansión de la conciencia en sus protocolos de tratamiento. Vimos tasas de recuperación mejorar de manera dramática, especialmente en casos considerados terminales. Pero las implicaciones iban mucho más allá de la salud física. Las empresas comenzaron a adoptar estas prácticas para aumentar la creatividad y la productividad de sus empleados. Las escuelas integraron técnicas de mindfulness y expansión de la conciencia en sus currículos, observando mejoras significativas en el rendimiento y el bienestar de los alumnos. Uno de los desarrollos más emocionantes fue la aplicación de estas técnicas en la resolución de conflictos. Fui invitado a mediar en negociaciones de paz en zonas de guerra, utilizando prácticas de expansión de la conciencia para ayudar a las partes a trascender sus diferencias y encontrar soluciones compasivas. Vi a enemigos de larga data abrazarse entre lágrimas tras experimentar la unidad de mente que compartimos. Conflictos que parecían insolubles se resolvieron cuando las personas lograron verse más allá de sus identidades limitadas. A medida que este trabajo se expandía globalmente, empecé a ver señales de un cambio en la conciencia colectiva. La gente se estaba volviendo más consciente de su interconexión, no solo entre sí, sino con todo el planeta. Los movimientos de protección ambiental adquirieron una nueva dimensión espiritual. Ya no se trataba únicamente de salvar la Tierra, sino de reconocer nuestra unidad fundamental con ella. Vi comunidades enteras transformar su modo de vida, adoptando prácticas sostenibles no por obligación, sino por una profunda reverencia por la vida. Las tecnologías verdes que antes parecían económicamente inviables encontraron de repente apoyo y financiación. Era como si la humanidad estuviera despertando su papel como guardiana del planeta, y no como su conquistadora. Conforme pasaban los años, vi cómo la transformación que había comenzado en mí se extendía como olas por toda la sociedad. Lo que inició como mi viaje personal se había convertido en un movimiento global de despertar colectivo. Universidades de todo el mundo ahora ofrecían cursos que integraban ciencia de espiritualidad y conciencia expandida. La nueva generación crecía con una comprensión mucho más holística de la realidad, equilibrando el pensamiento analítico con la intuición y la sabiduría interior. La medicina había evolucionado hacia un enfoque verdaderamente integrador, reconociendo la interconexión entre cuerpo, mente y espíritu. Los hospitales ya no eran simplemente lugares para tratar enfermedades, sino centros de curación y transformación en todos los niveles. En la política, vi surgir una nueva clase de líderes, personas que tomaban decisiones basadas no solo en intereses a corto plazo, sino considerando el bienestar de todas las formas de vida y de las generaciones futuras. Las políticas ambientales, económicas y sociales empezaron a reflejar una comprensión más profunda de nuestra interdependencia. La tecnología, lejos de alejarnos de nuestra esencia, se utilizaba para amplificar nuestra conexión entre nosotros y con el planeta. Las redes sociales evolucionaron hacia plataformas de sanación colectiva y co-creación. La realidad virtual y aumentada se usaron para simular experiencias de expansión de la conciencia, permitiendo que más personas accedieran a estados elevados de percepción. Pero quizás el cambio más profundo que presencié fue en la forma en que las personas se relacionaban entre sí. El miedo y la desconfianza que durante tanto tiempo definieron nuestras interacciones daban paso a una apertura y compasión genuinas. Vi comunidades formarse no por la proximidad geográfica o intereses comunes,
sino por una resonancia de frecuencia energética. Las personas se encontraban y de inmediato reconocían una conexión profunda como almas que se reencuentran tras muchas vidas. El concepto de familia se amplió, ya no se limitaba a lazos de sangre, sino que abarcaba a toda la humanidad y más allá. La gente comenzó a sentir una responsabilidad genuina por el bienestar de todos, viendo en cada individuo una extensión de sí misma. A medida que esta conciencia expandida se convertía en la norma, observé cambios dramáticos en todos los aspectos de la sociedad. Los sistemas económicos evolucionaron hacia modelos basados en la abundancia y la cooperación, en lugar de la escasez y la competencia. La educación se transformó en un proceso de autodescubrimiento y realización del potencial innato de cada individuo. El arte y la cultura florecieron de formas inimaginables. Artistas, músicos y escritores, conectados a niveles de inspiración más profundos, creaban obras que no solo entretenían, sino que elevaban la conciencia colectiva. Experimenté conciertos donde la música parecía provenir directamente de la fuente de la creación, tocando el alma de los oyentes de maneras profundas y transformadoras, con el avance de la ciencia y la espiritualidad de la mano. Realizamos descubrimientos que antes habrían parecido imposibles, aprendimos a comunicarnos telepáticamente, a acceder al campo de información universal, a manipular la materia con el poder de la mente. Pero lo más importante es que aprendimos a utilizar esos poderes con sabiduría y compasión. La evolución de la conciencia trajo consigo una profunda comprensión de nuestra responsabilidad ética. Cuanto más poderosos nos volvíamos, más humildes y reverentes nos sentíamos ante el misterio de la existencia. Mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido desde aquella fatídica noche del accidente, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el viaje, por los desafíos, por las personas increíbles que conocí en el camino. Comprendí que mi experiencia cercana a la muerte no fue el fin de una vida, sino el inicio de algo mucho mayor. Fue el catalizador de una transformación no solo personal, sino colectiva. Mirando hacia el futuro, siento una emoción indescriptible. Sé que apenas estamos al comienzo de nuestra travesía como especie. Las posibilidades que se abren ante nosotros son infinitas. Y tú, que estás escuchando mi historia ahora, debes saber que también formas parte de este viaje. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en esta gran aventura de la conciencia. No importa en qué punto estés en tu propio camino. Recuerda que eres más de lo que imaginas, capaz de mucho más de lo que crees. Recuerda siempre, la realidad es mucho más vasta, mucho más maravillosa de lo que nuestros sentidos limitados pueden percibir. Hay mundos dentro de mundos esperando ser descubiertos, y el mayor de esos mundos está dentro de ti. Así que los invito, abran sus corazones, expandan sus mentes, atrévanse a explorar los recodos más profundos de su ser, porque es allí, en las profundidades de nuestra conciencia, donde encontraremos las respuestas que buscamos y el poder para crear el mundo que soñamos. Esta no es solo mi historia, es nuestra historia, la historia de una humanidad despertando a su verdadero potencial, a su naturaleza divina, y juntos, unidos en conciencia y propósito, no hay límites para lo que podemos lograr. El futuro está en nuestras manos, vamos a co-crearlo con sabiduría, amor y coraje. La jornada continúa y lo mejor aún está por venir. Gracias por escucharme, que sus vidas se llenen de luz, amor y descubrimientos maravillosos. Hasta la próxima, queridos compañeros de viaje.